¿Listo? Bien. Entonces, nuevamente a todos muy buenas noches. Soy Gustavo Adolfo Jiménez Silva, el coordinador del programa de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Desde ya queremos extenderles una invitación que haremos en las próximas semanas a los egresados del programa, a algunos de los egresados del programa que ya estamos contactando, con el ánimo de que nos acompañen en una reunión que tendremos con los pares académicos que visitarán el programa para la renovación de registro calificado. Nosotros, de manera reciente, hicimos una radicación de una propuesta de renovación de nuestro registro, como ya la ley nos lo indica, cada 7 años debemos hacerlo. Y sumado a eso, esta propuesta incluye una modificación de registro calificado específicamente en lo referente a la malla curricular, al plan de estudios, entre otras cosas. Entonces, de esta propuesta les hablaremos en más detalle. La verdad, esta presentación es un espacio muy pequeñito que le pedimos al Consejo Profesional de Administración de Empresas que nos regalara para hacerles como la invitación. Pero básicamente lo que presentamos al ministerio fue una actualización donde vamos a reducir el plan de estudios de 8 semestres a 9 cuatrimestres, ¿sí? Y un enfoque en algunas competencias y contenidos y asignaturas, digamos que mucho más a la vanguardia que tuvimos en cuenta, pues unas competencias esenciales para el ejercicio de la profesión que seguramente ustedes ya ejerciendo la misma habrán descubierto, una alineación con estándares internacionales teniendo en cuenta a nuestros aliados del grupo Proeduca, unas respuestas a las demandas que tenemos en este momento en el mercado laboral, una competitividad académica, pues observando de manera detenida lo que hacen los otros programas y también pensando en una reducción de costos para nuestros estudiantes. Ese es un resumen. Ahí se ve un poco pequeña la letra. La idea es que ustedes conozcan más al detalle esta presentación que vamos a realizar y la sustentación que haremos de la misma ante el ministerio. Entonces, a través de la profesora Esther, los vamos a estar invitando y pues esperamos que en su momento nos puedan acompañar. Tatiana, muchísimas gracias por el espacio. No, con mucho gusto, Gustavo. No te Bien, preocupes. y de entrada pues agradecemos al Consejo Profesional de Administración de Empresas que siempre ha sido un aliado no solo de nuestro programa, sino de todos los programas de administración de empresas del país, siempre presto a mantenernos a la vanguardia de temas que sin lugar a duda necesitamos en nuestro entorno laboral y profesional. Hay muchas cosas interesantes que vemos en la universidad cuando estamos ejerciendo como estudiantes y después salimos y requerimos unos procesos de actualización. Y aquí es donde aparece el CEPAE y nos brinda esos procesos de actualización permanente. Yo sí quisiera agradecer a quienes ya se han conectado, a las personas que se están conectando. Recibimos el link como sobre el tiempo más o menos, Tatiana. Puede ser esa la razón por la que no se han conectado todos. Lo recibimos más o menos como a las 6 de la tarde. Entonces, esto, por eso seguro algunos se van a demorar un poquito, pero igual el tema está súper interesante. La invitación que hicieron desde el CEPAE también es muy atractiva y pues la idea es que tengamos un encuentro bastante provechoso y nos llevemos una mirada mucho más amplia que con la que entramos a este encuentro, a esta capacitación. ¿Listo? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, ¿les parece bien si vamos comenzando de una vez? Listo, perfecto. Sí, Entonces voy a bien. iniciar compartiéndoles mi pantalla. Mm, ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? Ya la estamos viendo. Sí, señora. Súper, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Es para mí un gusto completo estar con ustedes esta noche, poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de contarles sobre análisis de datos, sobre Power BI, que es un mundo bastante fascinante y que hoy en día es muy importante para cualquier tipo de industria. Entonces, pues nada, darles la bienvenida a este espacio donde vamos a estar hablando y aprendiendo sobre análisis de datos y Power BI. Antes de iniciar, me gustaría empezar con una pequeña actividad para que todos podamos participar. Si quieren prender sus micrófonos, siéntanse con toda la confianza de poder hacerlo. Si quieren compartirnos sus respuestas por medio del chat, también es súper válido. Y este ejercicio básicamente se trata sobre el dashboard de tu vida. Entonces, BI y análisis de datos no solamente aplica en las organizaciones, aplica incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria.
Entonces acá me gustaría como poner un poquito como su imaginación a trabajar y volar un poco y que nos cuenten un poquito desde su imaginación en un dashboard de su vida, qué métricas o qué cosas les gustaría representar con análisis de datos importantes para ustedes. Y después de pensar en esas métricas, piensen cómo les gustaría representar visualmente o descriptivamente esa información o esas métricas o esos datos que les gustaría analizar. Entonces, ¿quién se anima por ahí a contarnos alguna? Antes de eso voy a darles como algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo quisiera medir las horas de mi sueño y la calidad del mismo. Eso es algo importante para saber que nuestra salud mental, nuestra salud física puede estar bien y que nos estamos recuperando de forma correcta día a día de la energía que gastamos. Un ejemplo de cómo podría yo analizar las horas de sueño de mi semana podría ser con una gráfica de líneas, que es una gráfica de tendencia, donde yo voy a poder ir viendo la tendencia de si estoy durmiendo menos o más horas, si hay picos o momentos o fechas específicas en las que estoy durmiendo menos o más y demás. Otro ejemplo podría ser la cantidad de pasos caminados por día. Esto es muy importante para nuestra salud física también. ¿Cómo podríamos también analizarlo por medio de un gráfico de columnas que también nos permita ver esas tendencias o esos picos? Incluso podríamos hacer un gráfico de columnas donde podamos ver la distribución o el tipo de pasos por día de acuerdo a si lo hacemos corriendo, si estamos caminando, el tipo de pasos, si es suave, si es rápido. Son diferentes los escenarios que podríamos evaluar. Ahora me gustaría que ustedes me compartieran un poquito cómo se imaginan una métrica en sus días y cómo la representarían visualmente en una gráfica. Los leo ahí por ahí o los Por escucho. ejemplo, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, sí, te escuchamos, súper. Podría ser, por ejemplo, en una gráfica de torta la utilización del tiempo del día en diferentes actividades, tipo trabajo, tipo social, tipo familiar. Podría verse en una gráfica de torta. Correcto, sí, súper válido. Eso nos ayuda también a nuestro estudio, por ejemplo, cuánto tiempo estamos dedicando al estudio, cuánto tiempo estamos dedicando a nuestra familia y a partir de eso tomar acciones. Muchas gracias, Mateo. ¿Alguien más que se anime? Acá por el chat. Buenas noches para todos. Puedo evaluar las horas de procrastinación. Uy, muy importante. La procrastinación, que es un tema que a todos nos ha sucedido claramente y que nos puede ayudar a ver si estamos mejorando, si lo estamos haciendo, si nos ponemos metas objetivos y queremos cumplir ciertas metas de eliminar la pronosticación, la procrastinación en nuestras vidas, perdón. em, por medio de una gráfica podríamos analizar esos tiempos y cómo lo estamos mejorando. Gracias, Alejandro. También Juan nos comparte su perspectiva de, por ejemplo, en finanzas personales, costos, gastos e ingresos con gráfica lineal. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, lo realizo en mi vida personal porque nos permite tener un control adecuado de nuestras finanzas. Entonces, de cómo estamos gastando, cuánto estamos ahorrando, cuántos ingresos estamos teniendo, y eso nos ayuda a tomar decisiones bien importantes en nuestra vida y decisiones oportunas y no darnos cuenta muy tarde de que gastamos un montón y que no logramos ahorrar o otras situaciones. Muchas gracias, Juan. Bueno, Rosy nos cuenta que un modelo de negocio, bueno, ahí te refieres como a poder representar visualmente un modelo de negocio específico de interno de nosotros, ¿cierto? Como, no sé, quizás, no sé, un negocio que tengamos o algunas asesorías freelance que realicemos, no sé, también puede ser muy válido. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, ya que entramos un poquito como en confianza y estamos empezando, voy a contarles un poquito antes sobre mí. Entonces, yo soy profesional en negocios internacionales, pero tengo aproximadamente 5 años ya de experiencia en el área de análisis de datos. He trabajado con diferentes tipos de industrias, con consultoras, lo que me ha permitido también acercarme a diferentes tipos de proyectos, no solo en la parte de análisis de datos, sino también en la parte de ingeniería de datos. También he trabajado en temas de inteligencia artificial
y que es ahorita un boom también que está sonando mucho. Y básicamente, pues mi experiencia se centra principalmente en herramientas como Power BI y otras herramientas de visualización de datos, conocimiento de lenguajes de SQL, Python y demás. Entonces, esto es un poquito sobre mí, sobre lo que he hecho y en lo que he trabajado. En la sesión de hoy, nuestra agenda será la siguiente. La primera es, vamos a hablar sobre los fundamentos del análisis de datos. Vamos a hablar también sobre qué es Power BI, cuál es el flujo de trabajo general en Power BI y cuáles son los bloques de creación en Power BI. En esta sesión, en algunos espacios, me gustaría mucho que a partir de los ejemplos que ya me dieron sobre nuestra actividad previa, puedan ir aplicando como algunos de los conceptos que vamos a ir conociendo, que vamos a ir repasando durante la sesión, para que los podamos llevar desde la idea a una práctica un poco más pensada en un flujo de trabajo de análisis de datos. Entonces, para resumir un poquito los objetivos de la sesión, vamos a estar hablando sobre los conceptos fundamentales del análisis de datos y su aplicación en la toma de decisiones, y vamos a explorar el flujo de trabajo de Power BI y algunos de sus principales componentes. Entonces, acá vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿qué es el análisis de datos y para qué sirve? ¿Quién de ustedes se anima a decirme desde su conocimiento qué consideran que es y para qué lo utilizaría? Bueno, pues el análisis de datos a mí a nivel profesional me ha servido muchísimo para medir métricas, me ha funcionado para hacer proyecciones, para cumplir indicadores. Buenísimo. Un alcance muy conocido en estas organizaciones y es las métricas, los indicadores y cómo ayudamos a nuestras organizaciones o a las organizaciones en las que trabajamos a cumplir sus objetivos. Bueno, muchas gracias, Mateo. Entonces, vamos a empezar primero con la, la parte previa al análisis, y es el análisis per se tiene unos pasos previos, donde nosotros realmente lo que hacemos es extraer información para luego de esa información extraer datos o conocimientos útiles a partir de esa información, mediante diferentes tecnologías, herramientas y procesos. Tecnologías hay un montón en el mercado, muchísimas. De hecho, ahorita con todo el auge de la inteligencia artificial y todo esto, han abundado aún más diferentes tecnologías, herramientas también. Por ejemplo, tenemos Power BI, tenemos herramientas también como Tableau, como otras herramientas de visualización de datos, pero no solo para visualizarlos, sino también para extraerlos, para procesarlos, para transformarlos y demás. Es uno de los, digamos que de los pilares principales. El siguiente es, básicamente, el propósito del análisis de datos es para que las entidades, y cuando hablamos de entidades, no solo hablamos de organizaciones, hablamos de nosotros mismos también. Como lo mencionábamos en el ejercicio previo, nosotros a partir del análisis de datos podemos hacer un seguimiento de nuestras finanzas, de un seguimiento de qué tanto estamos procrastinando, qué tanto no, un seguimiento sobre cómo estamos gastando nuestro tiempo, y eso nos va a servir para poder tomar decisiones informadas y respaldadas por hechos y no basadas en sesgos cognitivos, que muchas veces es lo que suele sucedernos y solemos pensar o creer que X comportamiento, X situación se da de determinada manera y nos basamos en un sesgo y no analizamos realmente los hechos para poder tomar una decisión que puede ser muy importante para nuestras vidas, para nuestras organizaciones, etcétera. ¿Cuáles son los principales beneficios del análisis de datos? Entonces, el primero es, que ya lo hemos mencionado acá en diferentes situaciones, es la toma de mejores decisiones, y no solo de mejores, sino también más rápidas e informadas. Cuando nosotros creamos procesos de análisis de datos que están automatizados, que están bien construidos, nos permite acceder a la información de manera más rápida y sin tener que depender quizás a veces de procesos manuales o de errores, digamos que de humanos en el desarrollo o en la extracción de información.
nos da una ventaja competitiva. ¿Por qué nos da una ventaja competitiva? Porque nos permite analizar y entender de manera profunda y detallada nuestro entorno, no solo interno, sino también externo. Por ejemplo, en las organizaciones, a partir del análisis de datos, nosotros podemos analizar información de nuestra competencia, de empresas que quizás prestan o brindan servicios o productos similares a los de nosotros. También podemos entender las tendencias del mercado, de nuestros consumidores, su comportamiento, etcétera. Y eso siempre nos permite ir un paso adelante para poder tomar decisiones de la forma adecuada. Eh, Mayor conciencia. ¿Por qué nos permite mayor conciencia? Porque nos permite darnos cuenta a tiempo de riesgos, nos permite darnos a cuenta a tiempo de posibles situaciones que estén ocurriendo en nuestro negocio, que no están funcionando o en nuestra vida, que no están funcionando de la forma que esperamos, sino que tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar acción y los datos son los que nos permiten determinar y identificar esas situaciones y de esa forma poder tomar acción sobre ellas y cómo podemos preverlas, cómo podemos mejorarlas, cómo podemos cambiarlas. Y por último, nos permite ser más eficientes y eficaces, identificando no solo las oportunidades que hay en nuestro entorno, tanto interno como externo, sino también que nos permite ir un paso adelante, innovando, creando nuevas cosas y haciendo nuevas estrategias que nos permitan cumplir nuestros objetivos. Entonces, esto es un poquito como de los principales beneficios del análisis de datos a nivel general. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los tipos de análisis de datos. Entonces, el primero de ellos es el descriptivo, que es muy similar a, por ejemplo, el que estábamos conversando en nuestro primer ejercicio, donde hablábamos sobre cómo visualizarían o con qué tipo de visualización mostrarían determinada métrica de su día a día. Entonces, descriptivo, como su nombre bien lo indica, es describir algún dato, alguna situación o algún hecho que nos permite entender qué pasó, qué fue lo que sucedió o qué fue lo que ocurrió en determinado momento. El siguiente tipo de análisis es el tipo de análisis de diagnóstico. ¿A qué se refiere el tipo de análisis de diagnóstico? Básicamente es el que nos permite entender por qué algo sucedió. Entonces nos permite profundizar para encontrar las causas específicas de ese evento específico que estamos analizando y que hemos encontrado dentro de nuestros datos. También tenemos el tipo de análisis predictivo, que es básicamente el que nos permite utilizar los datos que ya hemos tenido en el pasado de toda nuestra información histórica para poder predecir datos o información en el futuro, o en un futuro evento que pueda ocurrir. Entonces, este básicamente responde a la pregunta de qué podría ocurrir en el futuro. Y el siguiente es el prescriptivo, que básicamente nos permite responder a la pregunta de qué debería hacerse. Este lo que nos permite hacer es analizar decisiones y eventos específicos del pasado para poder estimar una probabilidad de que algo suceda o de que obtengamos o no diferentes resultados. Entonces, estos son, digamos que los 4 tipos de análisis de datos que podemos conocer y bajo los cuales funciona como a nivel general el gran mundo del análisis de datos y demás. ¿Cuáles son el factor común entre los dos primeros? Y es que los dos primeros siempre nos van a permitir analizar el pasado. Siempre nos va a permitir, a partir de datos históricos, poder determinar qué ocurrió en el pasado. Mientras que los dos siguientes lo que buscan es lograr predecir o lograr entender cómo podemos actuar frente a situaciones que predecimos que pueden suceder en el futuro. Entonces, a nivel general, estos son como los tipos generales. ¿Qué es importante? Y es, para poder llegar al análisis predictivo, es importante pasar por el descriptivo y es importante pasar por el diagnóstico. Si nosotros nos saltamos estos dos primeros pasos y queremos ir inmediatamente a predecir, vamos a cometer una falencia o un error porque no estamos entendiendo primero nuestra información del pasado, no estamos entendiendo primero qué ocurrió para poder lograr entender
por qué se predice de determinada manera, determinado valor, situación, hecho o evento. Entonces, es muy importante que para cada uno de estos pasos estemos haciéndolos en este determinado orden. Entonces, primero entendemos qué fue lo que sucedió, luego analizamos por qué sucedió, luego sí pasamos a predecir y luego pasamos a entender cómo deberíamos actuar o qué debería hacerse en determinada situación. A medida que vamos avanzando dentro de cada uno de estos tipos de análisis, vamos avanzando en la complejidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos de Power BI nos puede servir mucho para poder lograr estos dos primeros puntos, ¿cierto? Hay algunas opciones o herramientas que nos podría permitir quizás lograr la parte predictiva, pero principalmente Power BI o la herramienta sobre la cual vamos a aprender hoy nos va a permitir describir esos datos, describir esos hechos y a partir de esa descripción podernos cuestionarnos por qué sucediera. Y ya cuando hablamos del predictivo y prescriptivo, pues ya tenemos que apalancarnos de otras herramientas que pueden ser un poco más complejas, más técnicas, para poder lograr esos resultados o para poder lograr estos dos pasos del análisis de datos. Esto un poco a nivel general de cuáles son los tipos de análisis de datos. Ahora vamos a pasar a un punto bien importante que antes de empezar a hacer análisis de datos y la falencia en la que a veces caemos es que no estructuramos nuestro problema. Y eso es muy importante porque al estructurar nuestro problema, nosotros podemos tener mayor probabilidad de responder bien la pregunta o el problema o la situación que estemos tratando de abordar. Y para eso vamos a encontrar un nuevo concepto que es el concepto del pensamiento estructurado. Entonces acá me gustaría preguntarles a ustedes antes, eh, ¿por qué consideran ustedes que es importante una buena comunicación de los datos cuando nosotros vamos a comunicar información o cuando vamos a comunicar un problema o una necesidad específica en datos o un problema que tengamos en datos? ¿Quién se anima por ahí? Porque puede perjudicar y puede dar más errores de los que ya hay, ¿sí? Entonces puede perjudicar la organización, un mal dato, un mal valor, pues, o me dice si estoy en un indicador que vale la pena continuar, o pues me dice que definitivamente no y tengo que abandonar esa idea o esa opción para poder seguir. Eso es un excelente apunte. Muchas gracias, María. Mencionaste muy bien porque, y eso se conoce en análisis de datos, como lo que mencionabas de abandonar una idea o una situación, porque a veces nosotros tenemos sesgos de anclaje y es como que nos obsesionamos con alguna métrica, con alguna situación, con algún comportamiento, con algo que asumimos o que tenemos la hipótesis de que sucede de determinada forma y nos quedamos ahí anclados a ese pensamiento, a esa situación y no vemos otros horizontes o no vemos otras posibles situaciones que estén ocurriendo a partir de nuestros datos. Entonces, comunicarlos es muy importante porque puede afectar la toma de decisiones de nuestra compañía, puede afectar los objetivos que queremos lograr o en nuestra vida personal. Muchas gracias, María. Entonces, acá pasamos al pensamiento estructurado para el análisis de datos, donde lo que propone el pensamiento estructurado es que todo problema debe iniciar con un reconocimiento del problema o la situación actual. Yo tengo una necesidad específica, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo de las horas del sueño, mi problema es que yo he identificado que no estoy durmiendo de forma adecuada, que al siguiente día me siento desgastada, que no tengo energía, que no tengo la suficientemente energía para afrontar los siguientes días y eso me está afectando. Entonces, ese es mi problema. Yo estoy reconociendo que tengo un problema. Ahora, ¿cómo puedo mejorar ese problema o qué puedo hacer para hacerlo? Entonces, para poder hacer, ya después de que reconocí mi problema, que entiendo la situación actual, voy a organizar y preparar la información disponible. Entonces, ¿qué necesito yo para poder analizar ese problema específicamente? Entonces, quizás necesito poder empezar, no sé, a medir con aplicaciones de mi reloj o con aplicaciones complementarias cuál está siendo la calidad de mi sueño, cuántas horas estoy durmiendo, en qué momentos estoy durmiendo más, cuál es el sueño profundo. Hay tantas métricas para el sueño inimaginables que uno dice como, uy, de verdad, todo eso es importante y sí.
y hay muchas cosas que uno puede entrar a ahondar para poder identificar o resolver ese problema. Entonces, lo primero es yo organizo, entiendo qué datos puedo tener, dónde los puedo obtener, con qué información cuento, con qué información no cuento, porque eso también es muy importante. Muchas veces las organizaciones se enfrentan a situaciones o problemas que no pueden analizar en datos porque no tienen toda la información para poder hacerlo. Entonces, a veces ahí entran también estrategias de ¿y cómo puedo empezar a recolectar esa información? ¿Qué información es relevante? ¿Por qué es relevante? Etcétera. Ya después de reconocer mi problema, de preparar la información, de saber con qué datos cuento, con qué datos no, qué datos me gustaría conocer, voy a pasar a analizar esa información. Entonces, cuando hablamos del proceso de analizar la información, hablamos de un proceso bastante grande porque no es solo coger los datos y graficarlos, sino que hay un proceso antes de ir y graficarlos y es poder entender, listo, qué datos son importantes, esos datos están bien, están mal, tengo que limpiarlos, tengo que transformarlos, tengo que procesarlos. Estoy entendiendo los datos que tengo porque eso a veces también sucede. Las organizaciones tienen miles y miles de cantidades de datos y a veces poder entender y conocer qué información almacena cada dato es un reto para las organizaciones y para las personas que están dentro de ella. ¿Y por qué es importante? Porque nos permite saber con qué información cuento y cómo puedo analizarla o cómo puedo tratarla o cómo puede comportarse esa información. Entonces, entra en la fase de preparación de nuestros datos, de transformarlos, limpiarlos, adecuarlos para nuestras necesidades de análisis. Luego de esta fase ya pasamos a crear un proceso de cómo yo puedo visualizar esa información, porque eso es muy importante. No siempre a veces solemos pensar que es simplemente ir y crear la gráfica, pero no, es también cómo yo puedo elegir la visualización adecuada, cómo puedo elegir las métricas o las columnas indicadas para poder analizar el problema o la situación que estoy resolviendo. Y, eh, y pues ya construyendo toda esta información, limpiando la información, construyendo nuestras gráficas, construyendo los datos que queremos analizar, pues ya pasamos a la fase de interpretación, que es también demasiado relevante. ¿Por qué? Porque acá también solemos a veces cometer errores al interpretar la información por los mismos sesgos que a veces tenemos, porque a veces nos limitamos a que determinadas cosas suceden de determinada forma porque así tenemos nosotros las hipótesis y creencias de que debe ser y nos limitamos a poder explorar realmente toda nuestra información para poder interpretarla de forma adecuada, para poder identificar esos puntos clave que nos pueden ser de gran valor. Incluso hay situaciones en las que y lo mencionan o lo dicen como que es ir buscando una agujita en un pajar, porque cuando tú empiezas a analizar e interpretar los datos, te das cuenta que no es solo crear la gráfica, sino que es empezar a revisar uno a uno cada una de la información que hemos construido para poder entenderla bien, para poder correlacionarla con nuestro negocio, con situaciones del entorno externo e interno y demás. Y por último está la comunicación de los datos. Entonces es cuando yo ya he hecho todo el proceso previo, cuando yo ya tengo claras mis interpretaciones, cuando yo tengo claras mis conclusiones, mis insights o las preocupaciones que tengo sobre alguna situación o evento específico, debo pasar a comunicarlo, comunicárselo a mi equipo, comunicárselo a mis pares, comunicárselo a personas que quizás no tienen el mismo conocimiento del negocio que yo tengo y debo realizar esa comunicación de la forma más adecuada, de la forma más precisa para poder comunicar la información correcta y la que me interesa que sea relevante. Y eso es muy importante. A veces nos sucede mucho que nos esforzamos porque los dashboards, los reportes se vean bonitos, se vean presentables, se vean de determinadas formas, colores, pero no nos enfocamos en la simplicidad y la información que queremos comunicar sea lo más simple y sencilla posible para que las personas a las que vamos a comunicárselas tengan que esforzarse lo menos posible para entender lo que queremos mostrarles. Que en análisis de datos eso se llama como el esfuerzo cognitivo que tengo para poder entender determinada información. Entonces, esto es un poquito como el paso a paso del pensamiento estructurado para el análisis de datos
y el cómo yo puedo aplicarlo en un problema. Ahora, me gustaría un poco como del primer ejercicio que hicimos, de los que se animaron a contarnos un poquito qué les gustaría medir de su día a día y demás, ¿cómo podrían ustedes hacer este paso a paso de ese problema que nos plantearon, del pensamiento estructurado? A ver, ¿quién se anima? No Bueno, estén tímidos. Eso, Mateo. Vamos. en mi caso realmente es con el tema de organizar el tiempo, ¿no? Entonces, primero sería reconocer en dónde estoy utilizando más el tiempo, qué es lo que está fallando, ¿sí? Analizar los datos que me darían eso, o sea, cómo podría optimizar el tiempo, lo que hablan ahorita de la procrastinación, si estoy procrastinando en algunos que me podrían ayudar a que ese gráfico se me aumentara en los factores en los cuales yo no podría tenerlos. Y ya una vez en gráfico, pues para mí es más fácil medirlos y saber cómo puedo tomar las acciones. Eso sería con mi ejemplo. Buenísimo, muchas gracias, Mateo. ¿Alguien más se anima? Bueno, entonces vamos continuando con la siguiente partecita. Y es, ya hablamos un poquito sobre el análisis de datos, para qué nos sirve, qué ventajas nos trae, cómo podemos abordar de manera estructurada un problema de análisis de datos. Y ahora quisiéramos pasar a la siguiente parte, que es una herramienta que nos puede ayudar a hacer el análisis de datos y que es el complemento ideal, como lo es Power BI. Entonces me gustaría que me contaran quiénes de ustedes ya la han utilizado, quiénes la conocen, en qué casos la han utilizado, para poder conocer un poquito más sobre qué saben sobre Power BI. Buenas noches, ¿cómo estás, Tatiana? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Listo, yo en mi caso personal la he utilizado a nivel laboral en algunas actividades, en algunos análisis de datos de la compañía donde yo trabajo. Yo trabajo prácticamente como coordinador de un call center. Esta herramienta se utiliza para visualizar todos los datos correspondientes a llamadas entrantes, llamadas abandonadas, niveles de servicio, niveles de atención, tiempos promedio de llamada y todo eso lo visualizamos allí a través de Power BI con esas gráficas, ¿sí? Gráficas de niveles de servicio, los tiempos y bueno, nos da una visual súper amplia y prácticamente en línea de cómo están los niveles que necesitamos cumplir en el área como tal. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. ¿Alguien más se anima? Yo Listo. pues Bueno, la verdad sí he escuchado de la herramienta, sé que es un poquito compleja de manejar o eso es lo que dan a entender las redes sociales porque pues no conozco muy bien la dinámica, pero pues sí sé que últimamente está en furor y pues está bien aprender de todo. buenísimo. Muchas gracias, María. Me encanta esa actitud. Siempre es importante ir aprendiendo y todo es la práctica. Puede ser algo muy, muy difícil, pero entre más podamos entrar, practicarla, utilizarla, ir jugando con datos, incluso de nuestro día a día, vamos a ir cogiéndole como más cariño, podría decirse, vamos a ir cogiéndole como más gusto y vamos entendiéndola. Entonces, súper chévere. Entonces, ¿qué es Power BI? A nivel general, Power BI es una herramienta de análisis de datos que nos permite hacer desde el proceso de extracción de nuestros datos, desde dónde los voy a traer. Yo puedo tener datos en archivos de CSV, en archivos de Excel, puedo tener ya datos en bases de datos como Oracle, Postgres, etcétera. Puedo traer información quizás incluso de APIs que estén conectadas directamente a sitios web. Puedo empezar a consumir información desde diferentes lugares, desde Google Sheets, desde muchas fuentes. Él nos permite hacer la extracción de esa información, nos permite prepararla, transformarla y analizarla y poder visualizarla. Entonces,
Es una herramienta que funciona de manera local y también en la nube. Si nosotros vamos y la descargamos, podemos ir a descargarnos Power BI, la tenemos en nuestro escritorio y podemos empezar a ir jugando con ella y a ir explorándola. Pero también nos permite compartir información en la nube, es decir, compartir los reportes, los informes que nosotros hagamos con personas de nuestro equipo, personas de nuestra familia, incluso hacer reportes que queramos compartir al público o a personas que queramos extenderles como nuestros análisis o las cosas que hemos construido sobre ella. Para poder contarles un poquito más sobre qué es Power BI, me gustaría hablar más sobre el flujo de trabajo en Power BI. ¿Cómo yo podría hacer un flujo de trabajo y qué podría yo hacer en él? Entonces, en la primera fase del flujo de trabajo, vamos a conocer como el paso 1, que es la conexión a los orígenes de datos. Entonces, como les mencionaba, yo puedo extraer información de diferentes lugares, de diferentes fuentes de datos para poder analizarla posteriormente en Power BI. El siguiente paso es limpiar, transformar y modelar los datos. Eso es muy, muy importante, que era algo que les mencionaba previamente y es que a veces consideramos o tenemos la creencia de que es tomar los datos, ir y graficarlos, pero no. Hay una fase muy importante y que es trascendental para poder garantizar que nuestros datos están bien, que no hay errores, que no hay cosas que estén fuera de lo normal o fuera del comportamiento típico de un dato y se hace en esta parte de limpiar, transformar y modelar nuestros datos. Luego pasamos al paso 3, que es la parte de crear objetos visuales o informes, que es cuando ya queremos utilizar la estadística descriptiva o el tipo de análisis descriptivo para describir esa información y posteriormente poder analizarla. Y por último tenemos el paso 4, que es publicar los informes en el servicio de Power BI, que el servicio de Power BI es el que está en la nube, que nos permite compartirlo con otras personas y también incluso tiene la opción de poder publicarlo en dispositivos móviles para que las personas puedan ver sus reportes desde una aplicación de Power BI y poder tener la información siempre disponible y a la mano. Entonces, esto es a nivel general, como en un gran scope o en un gran alcance, lo que podría permitirnos hacer Power BI dentro de la herramienta. Es una herramienta bastante completa para hacer análisis de datos. Y aquí vamos a empezar a conocer un poquito la interfaz. Entonces, igual los invito a que si ya la tienen descargada, súper chévere, pero los que no, que puedan descargarla, que puedan ir jugando con ella. No implica por el momento si la utilizan solamente local, no implica tener una cuenta o pagar una licencia, sino que pueden hacerlo de manera local e ir jugando con los datos con una cuenta free para que puedan irla explorando y que puedan ir conociéndola mejor. Entonces, esta es la interfaz general. Cuando nosotros entramos a Power BI, esto es lo primero que nosotros vamos a visualizar. Entonces, acá tenemos en esta primera sección una sección en la que lo que nos va a permitir acá es insertar nuestros datos. Entonces, como les decía, el primer paso siempre es extraer la información de determinada fuente. Acá nosotros tenemos listados algunos de los orígenes de datos comunes, como Excel, modelos semánticos de Power BI, flujos de datos, entre diferentes fuentes, pero generalmente una de las más usadas es, por ejemplo, textos CSV, Excel o incluso desde la web o Google Sheets que podemos también utilizar. Entonces, en este primer paso, lo que buscamos es extraer esa información y él en esta sección de acá nos permite hacer ese pasito. Luego vamos a pasar a la sección de qué es Power Query. Entonces, cuando nosotros entramos a Power BI, tenemos dos opciones. Una, utilizar la primera que es esta que ya exploramos acá, perdónenme, me devuelvo, que es donde nosotros vamos a poder crear nuestros gráficos, conectarnos a una fuente de datos, poder crear un dashboards, etcétera. Pero para lograr el segundo paso, que es el de transformar y limpiar los datos, Power BI viene acompañadito de la mano con otra herramienta que se llama Power Query Editor. Entonces, ¿qué es Power Query Editor? Power Query Editor básicamente es una herramienta que nos permite, complementaria a Power BI, que nos permite limpiar, preparar y transformar todos nuestros datos. Entonces, cuando nosotros vamos a Power Query Editor, acá en la parte superior pueden ver que aparece editor de Power Query
Y básicamente en esta sección lo que nosotros hacemos es em, tomar una base de datos, que en este caso tenemos una que se llama supermercado, que contiene todas estas columnas que estamos viendo acá. Y en la parte superior, lo que nos va a ir permitiendo Power Query Editor es ir trabajando o ir tratando, transformando esos datos. Entonces, en este panel superior lo llamamos la cinta de opciones. Ustedes van a poder ver que acá él nos permite crear o agregar nuevos orígenes de datos, nos va a permitir elegir columnas que queramos mantener en nuestra tablita o en el dataset que vamos a utilizar, nos va a permitir quitar columnas, conservar filas, quitar filas, y adicional nos permite acá otras opciones que son, por ejemplo, transformar. Por ejemplo, si yo quisiera crear o cambiar la letra de algún texto porque no sé, tiene un guión específico que yo quiero eliminarle, puedo transformarla y eliminárselo, y todo de una manera muy visual. Entonces, por medio de opciones y botoncitos que él nos va permitiendo acá, nos va a permitir hacer esas transformaciones. También podemos agregar columnas, podemos hacer configuraciones de vista, que es como queremos que se visualicen acá, digamos que un poco los datos, y entre otras herramientas que nos provee Power Query Editor. Entonces, en esta cinta de opciones vamos a ver casi todas las opciones de transformación de datos que ya Power Query Editor tiene disponibles para hacer por medio de un botón. Este es digamos que la forma más visual y amigable de poder hacerlo, pero hay otra forma y ya es por medio de lenguajes de consulta M, que es como se conoce el lenguaje con el cual pues Power Query funciona y nos permite hacer procesamientos de datos y demás. Pero este es un poquito como más avanzado, pero sin embargo, pues Power BI ha pensado en que eh, facilitar el uso y la interacción de la herramienta por medio de opciones que son muy comunes para transformar nuestros datos, pues nos facilita ese proceso. En esta sección de acá vamos a poder ver que aparece una primera sección que se llama propiedades, que básicamente es una sección en la que nos dice como el nombre de la base que estamos analizando, que en este caso es supermercado, y cómo funciona Power Query Editor es por pasos. Entonces, ¿qué significan los pasos? Los pasos significa que el primero creó un paso de origen. Un paso de origen es básicamente el origen de mis datos. Luego realizó un paso donde promovió los encabezados. Seguramente este dataset no tenía identificados los nombres de los encabezados y los generó por medio de ese paso. Luego hizo cambios en tipos de datos. Luego agregó una columna personalizada, solo que acá el nombre es algo confuso, pero Power BI, Power Query Editor lo nombra siempre personalizada agregada. Luego duplicó columnas, luego quitó columnas, etcétera. Entonces, cada uno de estos pasitos lo que nos permite es entender qué procesos de transformación se han hecho sobre nuestro dataset o sobre nuestros datos que estemos analizando. Cuando nosotros estamos directamente sobre la interfaz de Power BI, si vamos navegando sobre cada uno, vamos a poder ir viendo los resultados, cómo van cambiando en función de dónde le voy dando clic y en qué paso me encuentro posicionada. Esto es un poquito a nivel general, qué es Power Query Editor y para qué nos sirve. Bueno, acá me salté un poquito esta diapositiva, pero era la partecita que estábamos explicando sobre la configuración de la consulta, donde nosotros podemos pues realizar las modificaciones y ver todos los cambios que se han hecho o transformaciones que se han hecho sobre nuestro dataset. Entonces, aquí ya vamos hasta el punto N. Teníamos un primer paso que era extraer los datos. Power Query Editor y Power BI nos permiten conectarnos a diferentes orígenes. El segundo paso nos hablaba sobre transformar nuestros datos, limpiarlos, procesarlos. Para esto está Power Query Editor, donde tenemos una interfaz completa que nos va a permitir hacer eso. Y ya vamos a pasar a la siguiente parte y es el tercer paso de cómo creamos objetos visuales e informes dentro de Power BI. Entonces, en este caso vamos a volver a nuestra primera partecita de la presentación donde estábamos viendo la interfaz general
y donde veíamos pues las opciones generales que nos permitía. Entonces, un segundo, porque creo que me retrocedí acá. Pam, pam. Ya hablamos sobre la cinta de opciones. Ahora vamos a hablar sobre las vistas disponibles. Entonces, cuando nosotros estamos en una interfaz como esta, vamos a ver que en esta sección de acá encontramos 4 iconos diferentes. El primer icono que vemos en la parte de acá, básicamente es un icono con unas gráficas, que es el de informe, que es básicamente donde diseñamos los dashboards o los informes interactivos. Entonces, en este caso, es esta misma pestaña que estamos visualizando acá. Cuando nosotros vamos a la sección de datos, podemos ir al segundo botoncito, que es como una tablita con unos recuadros, donde básicamente nos está mostrando los datos importados o los datos que hemos extraído de algún lugar o a los que nos hemos conectado y nos permite explorarlos dentro de nuestro modelo de Power BI. Entonces, en este caso, yo acá tengo una sección de datos donde dice supermercado. Si me posicionara sobre esta opción, lo que él me permitiría ver es estos mismos campos y la información que contienen en ellos. La siguiente parte, que es el tercer icono, que son como unos diagramitas de tablitas conectados entre sí, básicamente es la sección de modelo, entonces, o modelado en Power BI, que lo que nos permite es visualizar y administrar las relaciones entre las tablas de nuestro modelo de datos. Entonces, Power BI nos permite, por ejemplo, crear modelos de datos o modelos de información. Entonces, casos muy comunes que tenemos de modelado de datos es, por ejemplo, en nuestras organizaciones podemos tener una tabla que almacene toda la información de ventas. Entonces nos puede decir esa tabla el día en el que se vendió determinado artículo, el artículo que se vendió, el comercial que lo vendió, el precio al que lo vendió, el costo que tenía ese artículo, el margen que tenía, etcétera. Entonces, a veces sucede que la información no la tenemos en una única tabla. Nosotros podemos tener una tabla de ventas, pero no sé, tenemos una tabla también que almacena la información de las sucursales o en las que se realizaron esas ventas, por ejemplo. Entonces, esa información no está en la misma tabla, sino que está en otra tabla diferente. Entonces, para poder unir toda esa información, para poderla complementar, para poderla construir de manera más completa, nosotros acá podríamos conectarnos tanto a la tabla de ventas como a la tabla de sucursales y por medio del modelado de datos identificar relaciones entre estas dos tablas para poder cruzar la información. Yo siempre hago el ejemplo como en un Excel. Cuando nosotros utilizamos la función buscar B, seguramente ustedes la han trabajado, donde cuando en esta función queremos, no sé, traernos un dato de alguna otra hoja, de alguna otra pestaña, para poder cruzar información con nuestra base a partir de una llave o de un valor común que tienen entre sí. Y eso que nos permite enriquecer nuestra información. Entonces ya no solo tengo la información de las ventas que se hicieron, sino que ahora tengo la información sobre en qué sucursales se hicieron, me va a permitir hacer análisis más enriquecedores porque voy a poder analizar, por ejemplo, las ventas por sucursal otro tipo de análisis. Entonces, dentro del modelado o dentro de esta sección es donde nosotros podemos hacer ese tipo de casos de uso. Y el último, que este realmente pues es no tan reciente, pero es el más reciente de todos los que estaban acá disponibles, que es el de DAX. Y seguramente muchos de ustedes de pronto han escuchado sobre DAX, que es DAX y que a veces incluso en las redes o en LinkedIn o en diferentes lugares nos asustan mucho porque suena como algo muy complejo. Pero DAX básicamente es el lenguaje con el cual se hacen creación tanto de cálculos de medidas como de columnas dentro de Power BI. En inglés su nombre es Data Analysis Expressions, que es como expresiones de análisis de datos. Y básicamente lo que nos permite hacer DAX es crear podemos decirlo, fórmulas o esas estructuras de fórmulas de DAX para poder
crear nuevas columnas, para poder crear nuevos cálculos, para poder crear operaciones específicas que pueden ser o muy sencillas o muy complejas, em, pero pueden ser a veces muy similares en sintaxis o en nombres a las que utilizamos en Excel, porque son productos complementarios que pertenecen a Microsoft. Entonces, nos ayudan mucho a poder familiarizarnos un poco más con el lenguaje. Entonces, en esta sección de DAX, ¿qué podemos hacer? Nosotros en esta sección básicamente podemos crear consultas para analizar nuestros datos, para ir probándolas, para ir viendo qué cálculos podemos ir haciendo y ir viendo los resultados previos de esos cálculos. Entonces, ya vemos acá que dentro de Power BI nos permite hacer tanto los informes, nos permite ver toda la información de nuestros datos y manipularlos, nos permite modelar nuestra información y nos permite enriquecer nuestros datos creando nuevas medidas o nuevas columnas. Esto es un poquito sobre las vistas que tiene disponibles. Ahora vamos a pasar a la sección de datos. Entonces, en esta sección de datos que vemos en este costado, nosotros básicamente lo que vamos a ver es el dataset al que nos hemos conectado, o la tabla, o el archivo, etc. En este caso, nosotros habíamos creado una conexión a un archivo que se llamaba supermercado, y ese archivo tenía las siguientes columnas. Entonces, nosotros acá podemos empezar a ver qué columnas son. Cuando tienen este signo de sumatoria, básicamente lo que nos indica es que es un tipo de columna que puede crear funciones de agregación. Cuando hablamos agregación, nos referimos a sumas, a promedios, medianas, cálculos matemáticos para poder analizar nuestra información. Nos permite ver, por ejemplo, que este es un tipo de dato de fecha. Y acá, en este caso, por ejemplo, en este dataset se había creado una columna, una medida que tenía por nombre medida, pero yo la reconozco porque tiene este símbolo como de una calculadora pequeñita que nos está indicando que es una medida calculada. Entonces, en esta sección podemos explorar nuestros datos y también podemos irlos utilizando para posteriormente crear nuestros gráficos. Entonces, acá ya vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de visualizaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos Power BI y estamos explorándolo, vamos a poder ver que en esta sección tenemos una lista de múltiples opciones de gráficos que podemos utilizar para analizar nuestros datos o para visualizarlos. Tenemos desde gráficas de barras, verticales, horizontales, gráficas de embudo, gráficas de tendencia, de dispersión. Incluso nos permite hasta crear gráficas personalizadas por medio de Python. Y nos permite también configurar nuestros filtros y demás. Entonces, en esta sección, nosotros realmente lo que hacemos es dar clic al tipo de gráfico que queremos analizar y luego de darle clic al tipo de gráfico que queremos analizar, él nos va a habilitar acá abajo las opciones para poder configurar ese gráfico. Entonces ahí podemos ver si queremos crear, no sé, por ejemplo, una gráfica de líneas, él nos va a permitir configurar el eje Y, el eje X, y lo que vamos a hacer simplemente es arrastrar nuestros datos para poder crear ese objeto visual desde nuestro panel de datos. Y en la siguiente parte ya tenemos, en la anterior slide veíamos que esta sección estaba oculta, está debajo del número 4, pero básicamente nosotros podemos ocultar o mostrar estas secciones y en esta parte estaba oculta la sección de filtros, pero acá pues ya la dejamos visible. Entonces básicamente los filtros son todas las opciones de configuración de segmentación de datos de nuestro reporte. Entonces nosotros acá podemos configurar qué filtros queremos visualizar, cuáles no queremos visualizar, qué información queremos segmentar y demás. E incluso podemos hacer filtros específicos o personalizados para poder visualizar la información de determinada manera sin afectar pues nuestros datos originales o nuestros datos crudos. Entonces, esto es un poquito como a nivel general sobre cómo nos estamos moviendo dentro de nuestra pestañita o nuestra interfaz de Power BI Desktop. Entonces,
que es importante acá también nos permite seleccionar o nos permite visualizar el tipo de visual con el que estoy viendo nuestro dashboard. Como les mencionaba en algún momento, Power BI nos permite subir gráficos a nuestra aplicación de dispositivos móviles. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un reporte, podemos configurar el tipo de pantalla sobre la cual lo estamos creando, ya sea una pantalla de tipo escritorio, que es esta que vemos acá, como un computador normal, o si es una pantalla de tipo celular, que también nos permite modificar y adecuar nuestro reporte para ese tipo de dispositivo con el cual estamos pues analizando la información. Y en esta sección, pues vamos a ver también que nos permite crear diferentes páginas. Yo puedo crear, por ejemplo, una página que es el detalle general de ventas por país, una que sea el detalle general de ventas por sucursal, y puedo crear análisis específicos entre diferentes páginas para que así las personas puedan hacer análisis o puedan visualizar análisis más específicos de acuerdo a las necesidades que se tengan dentro del negocio. Em, Ahora, bueno, ya pasamos a la siguiente parte, que es cómo creamos nuevas medidas. Entonces, ahorita estábamos hablando sobre DAX, sobre cómo funcionaba DAX, sobre cómo se estructuraba, y a nosotros nos gustaría mostrarles como un pequeño ejemplo muy, muy sencillito sobre qué es una medida de DAX y cómo poder utilizarla. Entonces, en esta sección vamos a ver que en la interfaz dentro de Power BI Desktop, en la parte superior de la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, van a poder encontrar dos opciones, una que se llama nueva medida y una medida rápida. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente, una nueva medida lo que nos va a permitir es crear una fórmula en DAX para poder visualizar determinado dato, determinada información que queramos mostrar. Y la medida rápida es Power BI siempre piensa como en la posibilidad de habilitar opciones para que los usuarios que quizás no tienen conocimiento de DAX y demás puedan crear cálculos sin tener que ser tan complejos. Entonces, básicamente la medida rápida lo que nos ofrece son cálculos predefinidos para que no tengas que escribir código. Entonces, él te permite calcular el porcentaje de algún valor, el promedio, la mediana, entre otros cálculos, para que sea de una manera muy visual y que no tenga que ser escribiendo código, sino que sea muy intuitiva. Entonces, para las personitas que quizás nunca han trabajado con Power BI, mi recomendación es que ustedes puedan ir viendo esta herramienta, puedan ir entrando y puedan ir aprovechando esas opciones que nos permite Power BI de poder utilizar opciones que no necesitan utilizar código, sino que necesitan solamente que nosotros hagamos clic sobre sobre algún botoncito donde le indiquemos qué es lo que queremos hacer, cómo queremos calcularlo y demás. Claramente no va a tener funciones muy complejas o situaciones que sean muy complejas, pero es una buena oportunidad de ir empezando a tantear un poquito el terreno y a ir retándonos a conocer más sobre la herramienta. Em, ¿Cuál es la sintaxis general que tenemos de una fórmula básica? Entonces, nosotros acá quisimos como hacer como la estructura general. Entonces, me devuelvo un poquito, cuando nosotros hacemos una nueva medida, le damos clic acá, él nos va a habilitar en esta sección de acá arribita una línea muy similar a la que se ve en esta sección de acá. Entonces es una línea donde básicamente él al principio nos muestra un espacio vacío y nosotros podemos empezar a escribir esa fórmula específica. En este caso, nosotros estamos calculando la métrica o la medida de total sales o total de ventas. ¿Cómo funciona o cómo se puede entender esta fórmula? Entonces, en este caso, él está creándola, asignándole el nombre a esa medida. En este caso, puede ser medida o puede ser columna. Indiferente cuál sea la que creemos, siempre la estructura es la misma. Luego lo acompaña un signo de igualdad que básicamente nos indica como el principio de la fórmula, que es como esta medida que se llama total sales va a ser igual a todo lo que yo tenga después de eso. Entonces, luego de poder declarar ese igual, lo que hacemos es indicar la función que vamos a utilizar.
En este caso, nosotros estamos utilizando la función de suma, que como pueden ver es muy similar, por ejemplo, a la que utilizamos en Excel. Entonces acá yo le estoy diciendo, listo, la función que voy a utilizar es la función de suma. Acá abro paréntesis para poder indicar, para poder identificar la expresión que contiene esa fórmula. Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que entre este paréntesis y este paréntesis voy a hacer la suma de esto, de este valor. Entonces, ¿qué es este valor? Es el campo sales amount, que en Power BI se conoce como argumento, pero realmente es el campo de una tabla que se llama sales. Entonces, nuestra tabla de referencia en este caso es sales y lo que yo estoy haciendo es sumando todos los valores que contiene esa columna específica que se llama sales amount. Y así sucesivamente creamos o definimos una fórmula en sintaxis, digamos que básico de DAX, pero esta es un poco la lógica o la ideología de cómo construir las fórmulas. Entonces pueden haber fórmulas un poquito más complejas, donde incluso podamos declarar variables, donde podamos consultar otras tablas, etcétera. Pero hay funciones y los invito mucho a que prueben y que vayan testeándose y comparando mucho como entre Excel y Power BI, que hay muchas que son muy similares y que pueden aprovecharse e ir uno explorándolas. Entonces, entonces ya cerrando esta partecita y contándoles un poquito sobre la interfaz de Power BI, sobre cuál es el flujo de trabajo, sobre cómo pueden ir explorando la interfaz principal. em, Quisiéramos como cerrar la sesión con algunos puntos importantes que nos gustaría que se lleven. Entonces, acá es importante que claramente ustedes no olviden que, uno, el poder del pensamiento estructurado define las preguntas y estructura los datos antes de trabajar en Power BI. Y es muy importante para poder responder realmente a nuestras necesidades y a nuestros problemas de negocio. El siguiente es el flujo de datos importa. Siempre es muy, muy importante que cada paso de Power BI, ya sea el proceso de extracción y transformación de nuestros datos y la carga de los mismos, el modelado de nuestros datos, las nuevas medidas o columnas que creemos, impactan siempre en la calidad y el rendimiento del análisis. Eso es muy, muy importante. Y por último, y algo que es bastante relevante y es un buen dashboard no solo es bonito, no es vital porque muchas veces sucede que queremos hacer un gráfico, una presentación que sea visualmente muy atractiva, pero realmente siempre debemos priorizar la simplicidad, la interactividad de la herramienta y el enfoque en insights clave, en qué es lo que queremos mostrar y cómo le comunicamos a nuestro usuario de la manera más sencilla la información que queremos compartir. Y por último, ya para terminar esta partecita, es si ustedes pues son estudiantes o egresados, pueden solicitar su matrícula profesional en www.cepae.gov.co y también invitarlos a que por favor puedan ayudarnos respondiendo la encuesta que compartieron el CEPAE y para que puedan darnos su feedback y ayudarnos a crecer y a mejorar muchísimo en estos espacios. Y ya terminando esta partecita, es agradecerles a todos por su espacio, por interactuar en el espacio, por participar, por compartirnos sus perspectivas, sus experiencias y espero que nos veamos en un próximo espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Tatiana, muchas gracias. A ustedes, Gustavo, muchas gracias por el espacio. Ha sido todo un placer. Al CEPAE, Igualmente, Espero, muchísimas feliz gracias por la noche. referencia con nosotros. Una excelente noche para todos. Gracias, igualmente, que estén bien. igualmente. Igualmente, Que estén Agradezco muy que bien. Hasta puedan luego. diligenciar la encuesta para Hasta que Luego, todos Sí, gracias. luego. por la favor, diligencien sesión. la encuesta. ¿Listo? Y también para que se vinculen a nuestra comunidad de WhatsApp. Ahí todo el tiempo estamos publicando noticias de interés y próximas conferencias para que estén súper pendientes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Tatiana y Camilo, por permitirnos la gestión con los estudiantes y egresados. Que estén muy bien. Gracias, feliz noche, hasta luego.